Jesús. Damos toda la honra y toda la gloria al único que se la merece, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos salud. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Señor, y ruego por todos aquellos que ahora nos empiezan a ver a través de Facebook también. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, ahora envía tu bendición, Señor. Tú que eres real, Padre, en el nombre de Jesús, confirma tu palabra, Señor, con prodigios, señales y milagros, mediante el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, gloria al nombre de Cristo. En esta noche, mis hermanos, doy la bienvenida a todos los que están conectados, ya sea por teléfono, ya sean vía Facebook, y más tarde también cuando subamos en diferido este video en YouTube también. Y en esta noche, ya sin más, vamos a entrar en la palabra con el pensamiento de cuál fue el propósito que movió a Marcos a escribir este evangelio. Y es el de demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Y para ello él va a emplear una narrativa enfocada en los hechos de Jesús. Vez tras vez vemos a Jesús obrando milagros, sanidades, prodigios. Y en esta noche vamos a ver la multiplicación de los panes y de los peces. Tantas veces la hemos visto, pero mis hermanos, hay una cosa que arde en mi corazón. Y es que nosotros, todos aquellos que un día hemos creído en Jesucristo, que le hemos confesado como el Señor y Salvador de nuestras vidas, aquel que la tumba no lo pudo retener y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, dice la palabra. Pero antes viene a buscar a su iglesia, la amada, aquellos que le esperamos, ¿no es cierto? Y decía, mis hermanos, cuando Jesús vino al mundo, no vino como Buda o como el mismo Mahoma, ¿no es cierto?, que escribió y le dio a aquellos que iban a creer en Alá, les dio un libro con los mandamientos, con los preceptos y las reglas. Y así vemos distintos maestros ascendidos, como el Buda, como otras tantas religiones. Pero ¿sabes qué? Jesucristo no vino a darnos un libro. Gloria a Dios porque tenemos las Sagradas Escrituras. Pero Jesucristo vino para darnos de su vida. Aleluya, gloria a Dios. No nos vino a dar un conjunto de mandamientos y de leyes y decretos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Él vino para darnos de su vida, para impartirnos de su vida. En el nombre del Señor Jesús. Y es por eso, mis hermanos, que quiero que en esta noche tú entiendas que Cristo no está fuera de nosotros, que no está lejos. Así como el escritor bíblico dice, ¿quién subirá a los cielos para traer abajo a Jesús? ¿O quién descenderá a lo profundo de la tierra para traer arriba a Jesús? Jesús está en cada uno de nosotros que hemos creído en Él y que le hemos recibido. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. ¿Quiénes son los suyos? La creación entera, los hombres todos. Rechazamos un día al Señor y seguimos rechazándolo. Pero aquellos que le aceptamos, aquellos que le recibimos, Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mis hermanos, no es un título que Él nos da, es su vida misma que la pone en nosotros. Es Cristo viniendo a morar en nosotros mediante la obra del Espíritu Santo.
Él es real y está en nosotros, mi hermano. No tenemos que buscar a Cristo afuera. Y ese Cristo que está en nosotros, Él sigue obrando, Él sigue haciendo las mismas obras. Su vida es la misma, su poder no ha menguado. Y en esta noche, mis hermanos, vayamos rapidito allí a Primera de Juan, capítulo 2. La carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 6. Noten lo que dice la palabra. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Mis hermanos, esta es la vida eterna, esta es la salvación. Mi hermano, a veces nos preguntamos y andamos discutiendo si la salvación se pierde o no se pierde. Yo te digo una cosa, la salvación es Jesucristo, la persona de Cristo viniendo a morar en nuestros corazones. ¿Y quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Si dice la palabra que aquel que no escatimó a su propio Hijo, no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Todas las demás cosas. Y Él vino a morar en nosotros. Pero como Él vino a morar en nosotros, mis hermanos, Él quiere seguir haciendo las mismas obras que hacía. Los mismos milagros a través de nosotros, mis hermanos. Por supuesto, yo solo no puedo contener todos los dones de Jesucristo. No puedo manifestar todo el poder de Cristo. Pero todos nosotros, como iglesia, como integrantes del cuerpo de Cristo, somos llamados a manifestar al Espíritu de Cristo obrando a través de nuestras vidas y dando respuesta a este mundo que está cada día más desesperado de esperanza. Y qué lindo que Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, allí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, ese Pedro que se había negado a ir a la casa de un gentil a anunciarles el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Ellos creían que la salvación únicamente era para los judíos, que no era para los gentiles, ¿no es cierto? Y allí el Señor le va a tener que un poquito obligarlo, empujarlo a que fuera allí a la casa de Cornelio. Y cuando llega allí en el verso 37 del capítulo 10, dice la palabra del Señor: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nota esto, dice a Jesús de Nazaret, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. El Hijo de Dios vino y tomó forma de hombre, ¿no es cierto? Y nació de una virgen allí en Nazaret, en Galilea, ¿no es cierto? Y ese hombre que nace allí de María y va a ser ungido con el Espíritu Santo para empezar a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Y sanar y hacer las señales y milagros que confirman el Evangelio. Mi hermano, el Evangelio no es un mensaje más. El Evangelio no se puede comparar al budismo, ni al confucianismo, ni al islamismo, a ninguna religión. Ni siquiera a ninguna religión protestante o católica. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es poder de Dios, mi hermano. Poder que se libera en las buenas nuevas de Jesucristo. Y allí Jesús fue ungido con poder por el Espíritu Santo. Y nosotros hemos recibido ese mismo poder cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos bautizó y con las señales iniciales de hablar en otras lenguas, ¿no es cierto? Hemos sido llenos del Espíritu Santo, pero no solamente para que nos quedemos hablando lenguas nuevas, sino para que empecemos a obrar, a ministrar de la manera que Jesucristo ministraba.
Dice que si no creéis por mis palabras, creed por mis obras, dijo el Señor Jesús. Y después hablándonos a nosotros, dice que nosotros haríamos las mismas obras que Él hizo. Y dio la razón. No porque nosotros seamos mejores que Él. No porque tengamos mejor información ahora. No porque haya medios más sofisticados. La razón que dio para que el poder esté en la iglesia, para que la iglesia pueda llevar a cabo esos milagros portentosos, es que Jesucristo está a la diestra de Dios. Dice, porque yo voy al Padre, dice, esa es la garantía, mi hermano. Tenemos que animarnos a creer en un Dios que sigue obrando, en un Jesucristo resucitado que sigue libertando a los cautivos, que sigue sanando a los enfermos, que sigue libertando a los oprimidos. Como dice la palabra del Señor, el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. No dice, a veces nosotros oramos para que Dios liberte, pero dice que el Señor nos unge con el Espíritu Santo para que nosotros vayamos y libertemos al cautivo, al oprimido, en el nombre de Jesús. Oh, que podamos despertar a esta verdad. Gloria al nombre de Cristo. Pero acuérdate, ser cristiano no es tener una Biblia. Ser cristiano no es concurrir a una iglesia. Ser cristiano no es tener un conjunto de tradiciones, de reglas y costumbres. Ser cristiano es tener la vida de Cristo en nosotros. Aleluya. Y esa vida se reproduce y nos transforma a la misma semejanza de Jesucristo. Por eso dice la palabra, el que dice que permanece en Él. Esta es la clave de la vida cristiana. No es cuántos mandamientos guardás, no es cuántas buenas obras hacés. ¿Estás permaneciendo en Cristo? Así dice la palabra, el que no permanece en mí es cortado y echado fuera, dice allí en Juan 15. El Señor mismo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Comunión con Cristo es un poco el mensaje de esta noche. Y noten esto, mis hermanos, allí en 1 Corintios capítulo 1, verso 9, dice, fiel es Dios. Te lo vuelvo a decir, fiel es Dios, el cual nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Querés gustar la fidelidad de Dios? ¿Querés ver la veracidad de Dios, que Dios cumple sus promesas? Empezar por practicar la comunión con su Hijo Jesucristo. Y comunión no es solamente compañerismo, comunión no es pasar tiempo con alguien, ¿no es cierto? Comunión es participar de algo en común. ¿Y qué tenemos en común con Jesucristo? La vida que Él nos ha dado, su vida nos ha dado. Nosotros somos participantes de la vida de Cristo, mi hermano. Esta verdad arde en mi corazón y quisiera que poderla poner en tu corazón. Estamos participantes, somos hechos participantes de la misma naturaleza de Dios. La vida de Cristo está en nosotros, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso, mi hermano, al entrar en comunión con el Señor Jesucristo, podemos empezar a ver las respuestas a las oraciones que tanto hemos pedido. Podemos empezar a gustar de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, el cual nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Si no has estado gustando de la fidelidad de Dios, mi hermano, es porque te ha estado faltando tener comunión con su Hijo Jesucristo. Participa de la vida de Cristo, ese Cristo que está morando en vos desde el momento que rendiste tu vida a Él. No lo busques afuera, búscalo dentro tuyo. Gloria al nombre del Señor. Déjalo que se manifieste. Déjalo que Él obre a través de tu vida. El que dice que permanece en Él, si permaneces en Cristo, sos salvo. No necesitas nada más. Permaneced en Cristo. Aleluya. Así cuando vino el diluvio, ¿se acuerdan Noé?
construyó un arca. Y en medio de tanta muerte, en medio de tanta tragedia que fue el diluvio, la familia de Noé y su familia estuvieron seguros en el arca. Lo único que tenían que hacer para ser salvos era permanecer en el arca. Mi hermano, ¿cuál es la seguridad de nuestra salvación? Nuestra permanencia en Cristo. Aleluya, aleluya. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Hemos sido injertados en Cristo. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Gloria a Dios. Mi hermano, empieza a verte diferente. Empieza a creer de una manera diferente. No te mires ya como un pecador. Mírate como alguien en el quien vive Cristo y que eres uno con Cristo y la vida de Cristo está en vos y vos estás en Cristo. Gloria a Dios. No te preocupes si vas a poder comer o no vas a poder comer, si vas a poder pagar la renta, porque Cristo dijo que Él iba a cuidar, Él cuida de las aves. ¿No cuidará también de ti? Aleluya. ¿Por qué se preocupa el hombre? Por el mucho poseer. Mi hermano, si tan solo eligiéramos la mejor parte como María. ¿Se acuerdan María y Marta? Marta estaba afanada, turbada en muchos quehaceres, porque veía que la preocupación y había que atender al maestro y todo. Y María se sentó a los pies del maestro a escucharlo. Aquella Marta quería atender al maestro, pero sabes una cosa, mi hermana, Él quiere que le escuchemos, porque el que le escucha, después podemos decir, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque la palabra que nos habla Cristo es la que nos pone en pie, la que nos activa. No tenemos que ir a un apóstol para que nos active. Vayamos a los pies de Cristo y escuchémosle a Él. Y esa palabra que nos habla nos va a poner en movimiento. Repito, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gloria al nombre de Cristo. Y termino este pensamiento repitiéndote el pasaje, el versículo de primera de Juan capítulo 2 verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si Cristo está en vos y vos le das libertad a Él para que viva su vida en vos, vas a ver que vas a empezar a hacer las mismas obras que hacía Jesús. No vas a hacer otra cosa, sino las mismas obras que hacía. Dice que andaba haciendo bienes, dice la palabra, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria a Dios. No dice sanando a todos los enfermos, sino sanando a todos los oprimidos por el diablo. Muchas veces las enfermedades vienen como consecuencia de nuestros descuidos, de nuestra mala manera de alimentarnos, de descansar, de no nutrirnos, de no dormir las horas suficientes, ¿no es cierto? O algunos que duermen por demás. También eso lleva a la enfermedad, ¿no es cierto? Pero mis hermanos, es lindo que poder vivir la vida de Cristo. Para eso murió Jesucristo. No para hacer una mejor versión de mí mismo. No para hacerme un hombre más poderoso. No. Cristo murió para que yo pudiera vivir su vida, para que Cristo pudiera ser visto a través de mi vida. Gloria al nombre del Señor. Y con esto en mente, mi hermano, me acuerdo que allí en el capítulo 13 del libro de los Hechos, no lo busquen, en el versículo 1, cuando dice, había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, y estaban orando, ayunando y ministrando al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y en esa reunión hermosa de oración, de ayuno y oración al Señor, dice que el Espíritu Santo habló. ¿Querés hablar? ¿Querés que el Espíritu Santo hable a nuestras congregaciones? Volvamos a las prácticas antiguas, mi hermano. El ayuno y la oración del ministerio. Los líderes estaban ayunando y orando. Y dice que el Espíritu Santo habló. Y dijo, y noten esto, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado.
Dios Jesucristo a través del Espíritu Santo es el que sigue llamando a los obreros, es el que le sigue dando las funciones a los obreros. Pero en primer lugar dice, apartadme a Bernabé y a Saulo, apartadme. El primer llamamiento es al ser apartados para el Espíritu Santo. ¿Has consagrado tu vida al Espíritu Santo? ¿Has dedicado tu vida para seguir la guía del divino Maestro, el divino Paracleto? Aquel que vino a recordarnos todas las cosas que Jesús nos habló, aquel que vino a guiarnos a toda la verdad, aquel que vino a glorificar al Hijo, porque dice que tomaría de lo del Hijo y nos haría saber. No tendríamos que andar inventando, creyendo cómo será Jesús, porque el Espíritu Santo lo revela a nosotros, poniendo de Cristo en nosotros. No es que el Espíritu Santo te dé un conocimiento intelectual de Cristo, sino pone de Cristo en vos, y es un conocimiento por experiencia. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y vayamos allí a Marcos capítulo 6. El otro día, ¿se acuerda? Habíamos estado viendo la muerte de Juan el Bautista, ese personaje nefasto, ¿no es cierto?, llamado Herodes Antipas, que mandó a degollar a Juan, que estaba en la cárcel, aquel heraldo de Dios, aquel que vino anunciando, preparad el camino del Señor. De qué una forma tan vil, tan miserable, lo mandó a decapitar para satisfacer las demandas de una mujerzuela. Qué triste, mi hermano, que no valoramos a los verdaderos profetas de Dios. Y sigue pasando, la historia se repite, mi hermano. No valoramos a aquellos hombres y mujeres que lloran que en la presencia de Dios, buscando una palabra de Dios para dar a sus hermanos. Y muchas veces aquellos hombres que han pasado horas en el secreto de Jehová con la palabra vienen a alimentar al rebaño y muchas veces el rebaño no quiere comer. Qué triste que es, ¿no es cierto? Pero ahí está, después que pasa ese lapso, ese paréntesis que narra la muerte de Juan el Bautista, y acuérdense que antes de que narrara este hecho el Evangelio, dice que Jesús los había mandado allí en el capítulo 5, en el capítulo 5, dice en el verso 7, capítulo 6, verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Miren las indicaciones, ya lo habíamos visto estos jueves atrás, pero les vuelvo a recordar las indicaciones, el protocolo que tenían que observar los enviados, los apóstoles del Señor, los misioneros del Señor. Era una forma muy frugal, muy medida, muy sobria, ¿no es cierto? Pero ¿saben por qué les quiero recordar eso? Porque noten, ahora vayamos al versículo 30 del mismo capítulo 6. Y dice la palabra: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Después que ellos vuelven de esta misión que el Señor los mandó, vuelven y le cuentan al Señor todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Rinden cuentas. No eran unos que inventaban y se cortaban solos. Siempre venían y rendían cuenta al Señor. Y eso es estar bajo autoridad. Mi hermano, todos necesitamos estar bajo autoridad. No hay una persona, por más alto cargo que tenga, que no necesite estar bajo la autoridad de otro hombre. Porque muchos dicen, yo me sujeto a Dios. Miren, la única iglesia que tiene una autoridad que está por encima de todo es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tiene el Papa y no hay nadie más sobre él, ¿no es cierto? Pero noten, así también le va a la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Necesitamos, mi hermano, tener a alguien para rendir cuenta. No podemos sujetarnos a hombres que no están sujetos a nadie. Tengamos cuidado, mis hermanos. Muchos aventureros
aparecen por el mundo, se autonombran, ¿no es cierto?, pastores y tantas otras cosas. Entonces dice, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Ellos habían vuelto de la misión, estaban cansados, ¿no es cierto? Jesús lo entiende y los invita a ir a un lugar apartado para que descanse. Porque era mucho lo que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Vuelvo a leer. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Mi hermano, donde está Jesús, multitudes vienen. Mis hermanos, es tiempo que busquemos desesperadamente la presencia real de Jesús en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestros servicios. Vuelvo a leer, dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ahora, claro, mi hermano, hay algo que tenemos que aclarar, mi hermano. Esto lo está escribiendo Marcos acerca del Señor Jesucristo y aquellos hombres que dejaron todo para venir a estar con el Señor. La revelación de Dios no se la da cualquiera, mi hermano. La revelación de Dios viene para aquellos que deciden dejar todo para buscarle a Él. Deciden abocarse a Él, así como hace un rato meditábamos en que el Espíritu Santo dijo apartadme, o sea, sepárenlo para mí. Y yo quiero, mis hermanos, separarme para el Espíritu Santo, para ser obra exclusiva del Señor, una herramienta útil en las manos del Señor. Y dice que si nosotros creemos esto, mi hermano, creemos de todo corazón, le buscamos de todo corazón. Yo hace tiempo que no digo una frase que sé que es mía. Y la frase dice así: lo que no te saca de la cama, tampoco te va a sacar de tu problema. Hay mucha gente que está padeciendo dolores, enfermedades, pero uno ve que no buscan a Dios con el ahínco que fuera necesario. Dice, buscadme y viviréis, dice el Señor. Clama a mí, yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi hermano, puede que tengas una enfermedad incurable, pero el Señor te quiere revelar algo que tú no conoces, y es que en tu vida puedes ser una persona sana de un cáncer. Vos podés haber conocido a otros que fueron sanados, pero ahora vas a ver que tu propia vida va a ser el testimonio de uno que el Señor Jesucristo sanó de cáncer o de tantas enfermedades. Acuérdense que el Señor es el mismo, pero claro, tenemos que decidirnos a creer de todo corazón, dejar de lado toda incredulidad. Ahora, claro, la incredulidad me da la comodidad de poder vivir mi vida a mi manera y tener una vida espiritual tibia, ¿no es cierto? Pero dice la palabra, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos, noten, siempre la palabra se reitera, muchos, multitudes, grandes multitudes. Eran muchos los que iban y venían y se fueron solo en una barca en un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá. No fueron 4 o 5 locos aventureros, muchos fueron allá. Seguían al Señor, claro. Para seguir al Señor tenían que dejar el trabajo, todo lo que estaban haciendo. ¿Has dedicado un tiempo a una búsqueda personal de Dios, de la presencia de Dios? Y no es que Dios se haya perdido, mi hermano, pero nosotros hemos perdido la comunión con Dios.
Hemos perdido la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas. Mi hermano, no es que yo tenga que hablar de la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios va a hablar a través de mi vida a los que me conocen. Yo no voy a tener necesidad de andar hablando de que estuve en la presencia del Señor. Como los discípulos, dice que aquellos que no creían, le reconocían que habían estado con Jesús, dicen los discípulos, porque eran gente del vulgo, sin letras, pero sin embargo le reconocían que habían estado con Jesús. Y dice la palabra, muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ahora, ¿qué hizo Jesús cuando vio la gran multitud? No se ufanó diciendo cuánta gente me sigue, cuántos seguidores tengo, cuántos likes me han dado, ¿no es cierto? No. Cuando vio la gran multitud, ¿qué hizo? No se infló, no se llenó de orgullo, no festejó, ¿no es cierto? Sino simplemente dice que él lo dio, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo? Se quedó con la lamentación, se quedó sintiendo lástima por la gente, se quedó criticando a los religiosos que no atendían las necesidades espirituales de la gente, porque noten, había sinagogas, estaba el templo, había una casta sacerdotal. Él no hizo nada de eso, mis hermanos. ¿Me va siguiendo? Simplemente él hizo lo que había venido a hacer. ¿Y qué era? En primer lugar, a mostrar la compasión y la misericordia. Dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Por qué uno enseña? Uno no enseña para que otros nos admiren. Uno no enseña para que otros nos sigan. Uno enseña para desarrollar a las personas, para que las personas maduren en la fe, puedan crecer en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Para eso enseñamos. No para tener seguidores. De nada sirve eso. Jesús mismo cuando vio la multitud, una gran multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, o sea, como que no tenían quien las cuidara, quien las alimentara, ¿no es cierto? Jesús no vio las posibilidades económicas, dijo, uy, contó tanto, dice, bueno, multiplico por el diezmo de cada uno la ofrenda que me pueden dar. No, sino que Jesús vio lo que él podía dar, hacer por ella. Y la vida de un pastor tiene que ser así, mi hermano. Lo que él puede hacer por las ovejas, no lo que las ovejas puedan darle, ni él sacarle a las ovejas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice la palabra, y dice que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. No solo la Biblia, mi hermano, le enseñaba cómo vivir, le enseñaba cómo vivir en medio de la angustia, de la ansiedad, que hoy que hay tanta ansiedad en la gente, tanta preocupación de que si vamos a comer, si no vamos a comer, que esto, que lo otro. Jesús es quien nos enseña a descansar en él. Todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, que yo os haré descansar. Pero después dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero también hay una condición, aceptad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera. Bendito sea el nombre del Señor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora es ya muy avanzada. En otras palabras, yo calculo que, no sé quién habrá sido, quizás Felipe o Pedro, que era el más que llevaba la punta, ¿no es cierto? Que quizás se le paró, estaba Jesús enseñando y por ahí vino
y le hizo así con la señal en el reloj y le dijo, maestro, ¿te fijaste la hora que es? Se te fue la mano. Ya la hora es muy avanzada. Entonces le dice, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Ahora noten, a ellos no les preocupó si la gente tenía o no tenía plata. Despídelos, o sea, no queremos tener el problema. Y hay mucha gente que, mis hermanos, no quieren tener problemas, no quieren tener gente con necesidades. Pues son un problema, son una mala propaganda, ¿no es cierto? ¿Qué le podés sacar a alguien que no tiene? Nada, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, los discípulos no estaban preocupados para que comieran. Los discípulos querían que se fueran. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Mis hermanos, hay mucha gente que habla que se preocupan de los pobres y de esto y de lo otro, pero no hacen nada para cambiar la situación. ¿Me van siguiendo? Y hay mucha gente que habla de los pobres y así como Judas, que dijo, oh, qué desperdicio que fue esto de romper el frasco de alabastro, ¿no es cierto? Y derramar ese perfume tan costoso, podría haberse dado a los pobres, ¿no es cierto? Y no era porque se preocupaba de los pobres, sino porque robaba de la bolsa del dinero, ¿no es cierto? Ahora fíjense, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ahora no es que Jesús se enojó y le dijo, sí, está bien, ya que ustedes vienen poniendo las condiciones, bueno, denle de comer ustedes. No, esto es un desafío que hace el Señor. El Señor los quería preparar para que ellos tuvieran la respuesta. Mi hermano, el mundo está buscando respuesta. Y lo triste es que nosotros como iglesia vamos buscando ayuda en otras partes para darle respuesta a la gente. Cuando la respuesta tiene que venir de la iglesia. Porque nosotros somos los que tenemos la conexión con el Dios Todopoderoso. Con Jehová Jireh, el Dios que provee. ¿Me va siguiendo? Nosotros, mi hermano, la iglesia. Y a veces andamos buscando quién nos ayuda, quién nos ampara. Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios. Y les demos de comer. Faltaba que le dijeran, estás loco. O no entendés de aritmética. Que vayamos y compremos pan por... Acuérdense que Jesús le había dicho, no tengan plata en el cinto. Jesús, ¿querés que vayamos y compremos pan por 200? Ya calcularon que se necesitaban por lo menos 200 denarios para comprar pan para toda esa multitud. Si no tenemos plata. Pero ¿sabes qué? Con ellos estaba aquel que dijo, mío es el oro y mía es la plata. Venid y comprad sin dinero vino y leche, dice el Señor. Bendito sea el Señor. Y entonces Jesús le dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Noten que no le dijo cuántos panes tienen ustedes, sino cuántos panes tenéis. Id y vedlo. No era que tenían que consultarse entre ellos, porque en otro relato habla que aquí hay un chico que tiene unos pocos panes y unos poquitos pececitos. Pero acá le dice, id y vedlos. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100,
y de 50 en 50. Ahora noten una cosa. Esta gente, este relato, si ustedes ven después en el capítulo 8 va a haber otra multiplicación de panes y de peces. No es el mismo relato, no es el mismo acontecimiento, porque no están en el mismo lugar. ¿Me van siguiendo? Este lugar, Jesús había estado en Galilea, allí en la región de él, pero después le dijo a los discípulos cuando vienen, a los apóstoles, le dicen, vayamos, tomaron la barca, vayamos, crucemos el mar a un lugar desierto. Atravesaron el lugar y yo calculo que volvieron a ir a la región de Decápolis. ¿Se acuerdan donde había echado fuera, había libertado el endemoniado gadareno? Entonces, este milagro va a ser entre gente gentil, no gente judía. Ahora noten, y dice que él va a tomar, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Los judíos en cierta manera tenían algo de disciplina, porque acuérdense, eran gente que tenían que ir a la sinagoga, tenían que ir al templo, tenían que obedecer ciertos reglamentos. Pero estos otros que eran gentiles, gente de no iglesia, sin disciplina, imagínense lo que hubiera sido para darles de comer si estaban todos de pie ahí, si hubieran venido y se hubieran abalanzado y hubieran querido manotear. ¿Vieron lo que pasa cuando hay hambre y hay reparto y hay pocas cosas? Imagínense, cuando ven los 5 panes y los 2 peces y ven una multitud, ¿qué hacen? Los más fuertes, los más ágiles, se hubieran abalanzado, hubieran agarrado primero. Pero el Señor le dice, y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 50, de 100 en 100 y de 50 en 50. Miren cómo lo va a organizar. Entonces tomó, y noten esto, yo cada vez que leo estos relatos encuentro algún detalle más. Y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, noten esto, preste atención, vuelvo a leer. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, ¿qué cosa? Los panes. Ahora no dice que partió los peces. Vuelvo a leer. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. ¿Cómo habrá hecho? ¿Hay manera de explicar esto? Los panes, por supuesto, 5 panes lo habrán hecho pedacitos chiquititos. Si nuestra fe no es muy grande, habrán hecho. Y bueno, habrán hecho tan chiquitito para que alcanzara para todos. Pero los 2 peces no los partió, sino que los repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. ¿Qué es lo que aprendo yo de todo esto? Mi hermano, no importa cómo obra Dios. Tenemos que confiar que si Él lo dijo, lo va a hacer. No estés buscando, a ver, Señor, como la mujer samaritana allí junto al pozo. Señor, el pozo es hondo y no veo que tengas nada para sacar agua de allí. Me dice que me va a dar agua. No sé cómo es. No veo. Mi hermano, si vos no ves, no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Y esta es una palabra de Dios que la tengo que decir. Si vos no ves, no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Si no lo estás viendo, no quiere decir que Dios no lo está haciendo. Tomó los panes, 5 panes, los partió y los dio a los discípulos para que lo dieran a la gente.
Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Tremendo. Capítulo 8, fíjense. Verso 1, alimentación de los 4.000. Antes había sido 5.000. Capítulo 8 son 4.000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. En el otro relato, ¿cuánto eran? 5 panes, ¿no es cierto? Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Acá este relato de los 4.000 es entre judíos, lo otro era entre gente de la región de Decápolis, que no eran la mayoría judíos, ¿no es cierto? Pero ven 2 milagros muy parecidos. Ahora lo que llama la atención, en otro pasaje, en otro evangelio, habla de que no os acordáis de los 5 panes y de los 2 peces. Le hace recordar, porque mis hermanos, parece mentira que no se acordaron del milagro que el Señor había hecho. Y en esta noche que estás preocupado por las dificultades que estás atravesando, ¿no te acordás de cómo el Señor obró en el pasado en tu vida? ¿No te acordás de las respuestas que Dios te dio en oración? Yo te digo: ánimo, hermano, no aflojes, no desmayes en la fe. Aliéntese tu corazón, confía en el Señor y el Señor hará, dice. El Señor hizo un milagro una vez, puede hacerlo de nuevo, mi hermano. No seamos de aquellos que retroceden, sino de los que perseveran para preservación del alma. El alma tiene que ser salvada, el alma tiene que ser sacada de su lugar de incredulidad y pasar al lugar del reposo que da la fe en el Señor. ¿Me va siguiendo? Y fíjense, después del milagro de los que comieron los 5.000, dice la palabra: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ve que él estaba en Gadara y va a pasar a la región de Betsaida, al otro lado del lago o del mar, si usted prefiere, ¿no es cierto? Pero noten esto, y acá está la clave, acá está, si se quiere, el secreto, la fórmula para el poder de Dios, para el poder que obra milagros. Dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos llevado a cabo un milagro tan extraordinario como la multiplicación de los panes y de los peces? Y quizás que nos hubiéramos quedado recibiendo la gratitud de la gente. Oh, pastor, qué lindo, qué milagro que hizo. O firmando autógrafos, no sé qué se te ocurre. Pero Jesús enseguida, dice la palabra, enseguida, inmediatamente, sin perder tiempo, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Los metió en la barca a los discípulos y él se quedó y se fue al monte a orar.
Y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Noten esto. Los discípulos fueron embarcados por el Señor Jesús, puestos en la nave, y son enviados para ir a Betsaida, al otro lado del mar. Pero Jesús no va con ellos, se queda en tierra para irse al monte a orar. Ahora noten, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Cuarta vigilia ya era entre las 3 y las 6 de la mañana, ya la noche se ha puesto más oscura, las estrellas ya van desapareciendo. Cuando ya uno está cansado, ha estado remando toda la noche, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ahora noten, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Porque todos le veían y se turbaron. Viéndole caminar sobre las aguas, acababa Jesús de hacer un milagro extraordinario. Ahora viene Jesús caminando sobre las aguas en medio de la tormenta y ellos empiezan a gritar y dice que le vieron, noten, esto me vuela la cabeza, dice. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, viéndole andar ellos sobre el mar, ¿qué dice? Pensaron que era un fantasma y gritaron. Porque todos le veían. ¿A quién veían? ¿Un fantasma? No. Yo me animo a creer que lo que la Biblia dice acá, que ellos veían a Jesús, pero no podían concebir que Jesús caminara sobre las aguas. Y entonces, ¿qué dijeron? Es un fantasma. Atribuyeron el poder de Dios a algo ficticio, a algo, una casualidad. Noten, así somos muchas veces nosotros, mi hermano. Tenemos el Dios de los milagros, el Dios todopoderoso, el que sanaba, el que libertaba, y sin embargo nosotros no creemos. Pensamos que es un fantasma, que es cualquier cosa. Pero enseguida habló con ellos, ahora noten, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, yo soy. No le dijo yo soy Jesús, yo soy. Sí, porque ellos lo veían, pero no creían que era él, creían que era un fantasma, pero Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos a la barca, en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mi hermano, ¿cuántas veces oramos para que haya paz en las familias? Oramos para que haya paz en nuestras ciudades, en nuestra nación. Pero mi hermano, la única manera que haya paz es si dejamos que Jesús suba a la barca, si dejamos que Jesús entre en nuestros hogares, si dejamos que Jesús entre en nuestros corazones. No hay paz para el impío, dice la palabra del Señor. Que tenemos que rendir nuestras vidas, tenemos que recibir al príncipe de paz, al Señor Jesucristo. Pero por supuesto, para eso el hombre impío deje sus caminos perversos y arrepiéntase y vuelva a los pies del Salvador y tendrá paz en su corazón. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias por esta noche y nos veremos, si Dios lo permite, el jueves que viene. Amén.